Bueno, bienvenidos, gracias a Dios por este día que nos permite la vida, respirar, poder meditar en su palabra también. Hoy tenemos un tema muy interesante, hemos estado hablando de las parábolas del reino y veíamos la semana pasada la parábola de la moneda perdida, ¿no? Y veíamos que una de las acciones que tomaba la mujer descrita en ese pasaje es que enciende la lámpara, ¿no? Para poder encontrar esa moneda. Dice que enciende la lámpara, barre la casa y lo hace con diligencia. Y meditando en ese tema, quiero tratar esta mañana, este día, lo de las lámparas encendidas. Mire, es una lámpara antigua, como puede ver obviamente, y ahorita lo vamos a considerar. Vamos a partir de Lucas 12:35, es la nueva versión de las Américas. Dice la palabra de Dios: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, de donde toma título nuestro mensaje de hoy, ¿verdad? Mantengan las lámparas encendidas. Entonces, estar preparado para la venida del Señor es tener una lámpara o las lámparas encendidas, ¿verdad? Dice: sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos o bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir, los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa o el padre de familia hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados. Vea cómo es la segunda vez que menciona estar preparado. Dice: también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Debemos tener presente que cuando el Señor Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, es una referencia clara a Daniel 7:13, a aquel Hijo de Hombre sobre quien va a recaer el reino eterno, el señorío, pero también la autoridad y potestad para juzgar, ¿verdad? Para juzgar a los hombres, a la humanidad. Entonces es por eso que aquí se hace mención al Hijo del Hombre. Y de este solo pasaje yo saqué 6 temas, no vamos a ver los 6 hoy, ¿verdad? O sea, lo que es estar ceñidos, lo que es velar, lo que es la lámpara encendida, que es lo que vamos a ver este día, lo que es no permitir, ¿verdad? Y estar preparado. Vamos a poder verlo con el favor de Dios más adelante, pero hoy vamos a enfocarnos en mantener la lámpara encendida. Y entonces tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, ¿verdad? Cómo fue escrita la Biblia o cómo se fue compilando la escritura, para poder tener presente que las lámparas de aquel tiempo, estaba investigando, y usted sabe, mientras que en el tabernáculo, en el templo ya de Israel, el candelabro, la menorá, era hecha de oro puro, de una sola pieza, labrado a martillo. Lo que era el aspecto diario de la gente, de la manera de vivir en aquellos tiempos, dicen los comentaristas que comúnmente eran lámparas de arcilla, ¿no? Parece más como un instrumento médico, pero es una lámpara de arcilla, o sea, o barro, y le voy a enseñar una imagen más adelante donde era abierta la vasija. Aquí con el tiempo yo creo que llegaron a determinar que cerrada era más seguro, entonces era un orificio para vaciar el aceite. Recuerdan, era de arcilla, funcionaban con aceite de oliva, que era el combustible común de aquel tiempo. Es interesante poder estudiar cómo fue evolucionando la energía eléctrica, bueno, la energía o la luz, la fuente de luz, porque no investigué ese punto, en qué siglo se inventaron las velas, ¿verdad? O sea, entonces la base era la misma, el aceite, y a alguien se le ocurrió usar la cera para ponerle el pábilo en medio y hacer moldes, ¿no? Y entonces ya era como portátil, ¿no? Como lo que hoy tendríamos las lámparas de pilas o con carga. Ya traen una batería de litio hoy día, ya no se molesta uno en cables o en cambiar baterías, simplemente conectar, cargar y funciona muchas horas, ¿no? Bueno, en aquel tiempo era así, y el otro orificio era para poner la mecha, ¿no? El pábilo, que dicen los comentaristas igual comúnmente era de lino, que era una fibra, o sea, era como una tela, ¿no? El lino, y así era como funcionaba. Algo que le quiero comentar es de que obviamente esto lo hacen después de descubrimientos arqueológicos, y entonces le preguntaba a la IA, ¿no? Si se podía determinar cuánto combustible usaban
y cuánto tiempo duraba el combustible, ¿no? No es algo interesante, o sea que es algo interesante porque también si usted piensa en la historia de cuando aquella mujer quiebra un alabastro para derramar un perfume, imagínese la mentalidad de los artífices, de los artesanos de aquellos años, que para contener un perfume usaban el alabastro, una piedra muy dura, ¿va? Y cara además. Hoy día pues ya todo es en vidrio, algunos, creo que es en vidrio, algunos, usted se fija, algunos perfumes son en color ámbar, o sea que no les pasa la luz directamente. Pero lo que quiero decir es de que dependiendo lo que usted va a transportar, es el material que usted usa, ¿no? Para el vino, dice la escritura, bueno, en los tiempos bíblicos se usaban los odres, o sea que eran de cuero, ¿verdad? Y entonces ahí se hacía, para hacer el vino se usaban los odres de madera, y es algo muy interesante, ¿no? Dependiendo lo que iba a contener, era el material del contenedor. Bueno, en este caso era la arcilla, pero entendemos que pues se generaba calor, ¿verdad? Y entonces es por eso que más adelante en Mateo 5, cuando el Señor nos habla de la identidad de su iglesia aquí en este mundo, dice, ustedes son la luz de este mundo, dice, y una luz no se enciende y se pone debajo de una vasija o debajo de un almud, debajo de la cama, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. No había candeleros como ahora o los tiempos ya más modernos, ¿verdad? Que se cuelgan del techo y así, no, eran siempre sobre una mesa, pero era una parte elevada, ¿no? Y entonces al mismo tiempo, pues, que aguantaba el calor, que irradiaba. Y entonces le comentaba de qué cantidad de combustible usaba y cuánto duraba. Y calculan por el tamaño de las lámparas que era una onza, ¿no? O sea, 30 mililitros de aceite, 3 cucharadas, ¿no? Para que usted lo pueda dimensionar. Y que eso, de cuenta que, muy interesantemente, bueno, eso no lo saben la gente de ciencia tal cual, ¿verdad? Pero que calcularon que una cucharada, o sea, cada 10 mililitros, servían para cubrir una vigilia, ¿no? Recuerde que las vigilias en la Biblia son cuatro periodos de 3 horas, ¿no? Dice el Señor, dice la Biblia. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. Y entonces es por eso que en aquella cultura de Israel comienza a las 6 de la tarde, ¿va? De 6 a 9 una vigilia, 9 a 12 otra, 12 a 3 y 3 a 4. Por eso el que leíamos dice, aunque venga la segunda o a la tercera vigilia, otro pasaje dice, aún a la cuarta, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante a detalle. Pero entonces me dice que cada cucharada, cada 10 mililitros me servía para una vigilia. Entonces le menciono todo esto porque vamos a ver más adelante aquel pasaje conocido de las 10 vírgenes, donde dice que eran 10, 5 prudentes, 5 insensatas, y lo que vamos a ver hoy es que no solamente se trata de tener una lámpara, porque muchos podríamos tener una lámpara, como hoy día usted puede tener una lámpara de las más caras, de muchos LEDs, ¿verdad? De luminiscencia, de muchos lúmenes, que es como se mide la luz, y no haberla cargado, ¿no? Entonces usted se va de camping, se vaya a la montaña o donde no hay cómo conectar, no trae un panel solar, y entonces si no la cargó a tiempo desde casa, pues no le va a servir. Es igual a la lámpara. Si no tiene los aditamentos que vamos a ver hoy, si no tiene el combustible, de nada le va a servir. Antes de pasar a ver esos aditamentos, solamente me restaría comentar, dice la Escritura, hablando de la gracia y todas las riquezas que nos ha regalado Cristo después de su sacrificio, muerte y resurrección. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Si usted se viera a sí mismo como esta vasija, dice el apóstol, tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder, la gloria y la excelencia, el reconocimiento sean de Cristo y no de nosotros, solamente somos instrumentos. Y entonces, como le digo, tenemos que enfocarnos en el texto bíblico y vamos a encontrar que Éxodo 35, por su parte, cuando el Señor está dándole la instrucción a Moisés de cómo hacer el tabernáculo con medidas detalladas, elementos, ¿verdad? O los utensilios que tenía que usar, los materiales. Entonces, cuando se refiere al candelabro aquí es la menorá en el hebreo, claro, la menorá de oro. No se la puse porque no vamos a hablar de la menorá hoy. Pero Éxodo 35, 14, entonces le dice el Señor a Moisés, ¿verdad? El candelero, esta es la versión antigua, el candelero de la luminaria, sus vasos, sus candilejas y el aceite para la luminaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces el candelabro, bueno, no le puse la menorá, pero es la lámpara, ¿verdad? Le digo que hay unas que eran abiertas, dicen los historiadores, los arqueólogos, que yo le enseñé una cerrada, quizá con el tiempo lo desarrollaron, o quizá una tapita,
son como tipo, lo que diríamos como salseras, ¿verdad? Una salsera. Entonces eran abiertas, pero tenía que tener la cuerda o el pábilo, la mecha, para que funcionara. Obviamente el combustible de aquel tiempo era el aceite de oliva. Este artefacto que ve aquí se logra distinguir, es lo que es la despabiladera, ¿no? Que es decir que metían vaciaban el aceite, ponían la mechita, y entonces cuando se consumía tenían que jalarlo o incluso cortarlo, ¿verdad? Había unas tenazas para cortarlo. Y esto propiamente sería el candelero, ¿verdad? Dice, se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, no era solamente un aditamento para que no estuviera directo en los muebles, ¿verdad? En la mesa o así, sino obviamente poder hacerlo. Ya no le puse la imagen que me dio la IA, dice, ¿quieres que te haga una simulación? Porque dice que esa luz era un tanto tenue, ¿verdad? O sea, no era como la luz que conocemos hoy o la luz de día, sino que no sé si usted ha estado en medio de un bosque o un lugar así totalmente oscuro y un cerillo que prenda le da esperanza, pero es muy poquito lo que ilumina, pero al menos ya es una luz, ¿verdad? Entonces así también vamos a ver eso. Entonces, por favor, enfóquese en que si el Señor me está diciendo para estar preparado para su venida, tienes que tener la lámpara encendida. Entonces me está diciendo no solamente como aquella parábola de las vírgenes, que yo tome mi lámpara, pero que yo cometa la imprudencia de no tener aceite. Ese, como usted puede ver, es por separado y sería otro tema analizar quiénes tienen aceite, ¿verdad? Porque entonces muy interesantemente usted se va a dar cuenta que el aceite, quienes lo tenían en la narrativa bíblica, obviamente era la gente que tenía acceso al olivo, pero en las historias se va a dar cuenta que varias viudas tenían aceite, ¿no? Como aquella viuda que queda endeudada, va con el profeta Eliseo, le dice, los saqueadores han venido a arrojar a mis hijos, ¿qué hago? Dice, ¿qué tienes en tu casa? Dice, no tengo sino un poco de aceite. Con eso, ella tenía aceite, pero fue a reconocer al siervo de Dios, a seguir la palabra de Dios. Cuando viene el profeta Elías en su momento igual, ¿verdad? Mira, solamente voy a preparar con esta harina y este poquito aceite. Entonces no solamente era para alumbrar, sino que también, como hoy día, se usaba para cocinar, ¿no? Era su uso natural del aceite de olivo. Pero bueno, eso para que usted pueda investigar quiénes tenían aceite. Pero entonces me dice el Señor, para prepararte para mi venida, quiero que tengas la lámpara encendida, ¿no? No podemos tener la lámpara encendida si no tengo aceite, si no tengo mecha, y obviamente para no quemarme, bueno, pues el utensilio o el despabiladero, ¿eh? El despabilador, y para poder usarlo, pues necesito un candelabro. Ya no, le digo, sería investigar, es interesante saberlo, ¿eh? Cuando yo lo conocía como quinqué, ¿no? Aquellos, ya cuando estaba la vela, no sé si a usted le tocó crecer con eso, que eran los candeleros, las luces, pues, que eran recubiertas ya de vidrio, ¿va? El metal, entonces ya podía llevar una vela a la intemperie afuera para que el viento no la apagara. Eso se inventó, no sé en qué año se inventó, pero sería bueno saberlo, ¿va? Para conocimiento general. Pero ahora vamos a ver la aplicación a nuestra vida, o sea, porque bueno, como diciendo una lámpara, voy al Home Depot, me compro una, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Tener la lámpara encendida. Quiero que vea conmigo Proverbios 6:23, donde la Biblia declara, bueno, el escritor declara y dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. No pierda de vista la narrativa de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que dice, tomaron consigo sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, o sea, para alumbrar. Y entonces las imprudentes dicen, se apaga nuestra lámpara. ¿Qué quiere decir? Que así como yo le mostraba aquí en la imagen, la primera, ¿va? Entonces dice, esto tal cual, sin aceite, es el mandamiento, ¿va? Eso es una lámpara. Pero lo que alumbra es la enseñanza. ¿Qué quiero decir? Entonces lo que nos está diciendo este pasaje, le puse la versión de Dios habla hoy allá adelante, dice esta versión, en verdad, los mandamientos, y ya no lo separa, sino que lo une. Dice, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Obviamente ahí habla de la corrección o la reprensión, pero dice ahí mandamiento y enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si los mandamientos por sí mismos son la lámpara, entonces me está diciendo, tú puedes tener conocimiento, puedes tener teoría, haber ido un montón de cursos, haber ido al seminario, pero mientras no lo vivas, entonces tienes una lámpara apagada. O sea, tienes una lámpara, pero no te sirve porque la tienes apagada.
cuando venga la noche, cuando venga la oscuridad, ¿cómo vas a hacerla funcionar? O sea, no te va a servir tener una lámpara. Es lo mismo, en el momento de prueba, porque oscuridad en la Biblia es prueba, adversidad, momentos de que uno no sabe qué hacer o a dónde ir. Entonces, si nosotros solamente tenemos teoría, pero no practicamos, entonces no tenemos luz, ¿no? Yo en mi mente es así como cuando te falla algún conjuro, ¿no? Si fueras un hechicero, pensando en Harry Potter, que es el Expecto Patronum, pero si le fallaba, se lo comían, ¿va? Entonces es igual, o sea, podemos tener el conocimiento, pero si no sabemos cómo aplicarlo, o sea, tenemos mucha teoría, y lo digo primero por mí mismo, pero en el momento en el que tenemos práctica, entonces, ok, ya sabemos, ya confiamos, ya aunque las cosas no sean como querramos, cuando querramos y como querramos, no vamos a apartarnos de la fe, a desviarnos. Vamos a reconocer siempre la fidelidad de Dios como lo hizo Job, que dice que aunque pasó, todo lo que pasó, dice, con todo esto no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y al final él pudo decir, yo de oídas, o sea, tenía el mandamiento, tenía la lámpara, pero ahora mis ojos te ven, ahora tengo una lámpara encendida. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces, para que lo tengan. Entonces, ¿qué es encender la lámpara? Tener no solo los mandamientos, sino la práctica, vivir mandamiento y enseñanza. Ahí en el contexto del pasaje, usted lo puede leer en casa, me está hablando que en los roles de la familia, dice, el padre da un mandamiento, pero la madre, la mujer es la que da la enseñanza. O sea, la mamá enseña cómo. La mamá enseña cómo le gusta al papá, qué es lo que quiso decir, porque muchas veces como hombres no somos claros, ¿verdad?, en lo que decimos, ¿no? El S de la de esa, si somos chilangos, ¿verdad? Y ya viene la mamá y ya le explican, mira, quiere decir esto, dale así, y bueno. Ahora, quiero regresarme, no pierda de vista esta imagen, ¿no? Entonces vamos a meditar la primera parte en los aditamentos, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una lámpara encendida? Recuerde que esto es que el Señor me dice, prepárate para mi venida, para que cuando yo llegue estés a la puerta y puedas abrirme inmediatamente para que seas dichoso, bienaventurado, tenga recompensa, ¿va? Porque dice el pasaje que leímos de Lucas, dice, cuando el Señor venga, el Padre de familia venga y los halle velando, de cierto se ceñirá, los hará sentar en la mesa, les va a servir, como cantábamos, ¿va? Es Cristo quien va a servir, decíamos un corito de antes. Bueno, entonces no pierda de vista que no solo necesita la lámpara, sino que vamos a necesitar aceite y el pábilo, ¿va? La mecha, básicamente eso, ya lo demás son aditamentos. Entonces no pierda de vista eso y vamos a hablar primero entonces del aceite. Mire, Éxodo 27:20 dice igual, aquí se está hablando de la menorá, del tabernáculo, lo cual también es una idea, ¿va? Porque entonces dice que, recuerde que el tabernáculo ese estaba dispuesto en atrio, lugar santo, lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero en el lugar santo, en el interior, estaba la menorá, el candelabro de oro que alumbraba y tenía los 7 brazos. Pero así también entonces nosotros podemos tener aditamentos, nosotros por fuera somos de barro, ¿va? Nos quebramos, somos delicados, estamos expuestos, pero dentro de nosotros debe estar ese candelero de oro, ¿va? Que alumbre, o sea, de oro puro, porque entonces también piensa usted económicamente, o sea, que usted llegara a una casa y bueno, lo común era encontrar las lámparas de arcilla o de barro, pero quizá quien tenía el poderío económico, bueno, la pudencia, ¿va?, económica, pues tenía ya uno de oro, uno de plata, dicen los historiadores que había de cobre también. Entonces, en la medida que usted tuviera un poquito más, pues obviamente va a tener un mejor material, ¿verdad? Pero entonces se lo digo eso para su interior, para que usted diga, bueno, es lo que yo tengo que valorar, lo de adentro, lo que no está expuesto a la vista de la gente, lo que solo Dios y yo podemos saber, bueno, a través de su espíritu, ¿verdad? Eso debe estar dentro de mí. Bueno, entonces Éxodo 27:20 dice Dios, mandarás a los hijos de Israel que te traigan, vean lo que yo le puse en negritas, aceite puro. O sea, cuando la Biblia da muchos detalles hay que poner atención. O sea, porque me dice, no tráete aceite para alumbrar o para la lámpara, no. Me dice aceite puro, y no solamente aceite puro, sino de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces la base era el aceite. Acuérdese que la Biblia habla de otro aceite que era para el aceite de la unción. Ese se le agregaban especias, ¿no? Pero la base era el aceite de oliva. Dice aceite puro de olivas machacadas para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces le decía yo, tiene que recordar a la parábola de las vírgenes, las insensatas y las otras. Y entonces dice, no tomaron consigo aceite, porque dicho sea de paso, usted sabe que cuando la Biblia narra
que el Señor Jesús va ahí a Getsemaní, ¿no?, a orar, cuando dice que su alma se angustia hasta la muerte, que su sudor se vuelve como gotas de sangre. Entonces era cuando estaba haciendo esa oliva triturada, ¿verdad?, esa oliva machacada. Pero entonces lo que le quiero adelantar es de que no podemos tener ese aceite si no tenemos tiempos de oración, de comunión, de entrega, porque ahí el Señor estaba entregando y rindiendo su voluntad. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, es las siguientes palabras, ¿no? Le decía que hay que poner atención con ese aceite puro y olivas machacadas, ¿no? Esa palabra puro, mire que es la palabra sac, 21:34 para los que apuntan, y me dice, o un sinónimo de lo que leemos en español puro, me dice es limpio. Pero vea lo interesante, dice que es algo transparente, es algo translúcido, es decir, que deja pasar la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa imagen, ¿no?, de por qué las vírgenes no tomaron aceite, poniéndolo en lo práctico de nuestra vida, es que hay cosas cuando nosotros no dejamos pasar la luz de Dios, ¿verdad? Porque dice que Él es luz, no hay tinieblas en Él. Entonces no tendríamos nada que esconder. Pero recuérdese que allá en Juan dice que el que hace lo malo, dice, no viene a la luz para que sus obras no sean exhibidas, no sean reprendidas. Entonces muchas veces es por pena que no confesamos, muchas veces es porque sabemos, estamos bien conscientes de que está mal lo que estamos haciendo, pensando, y entonces simplemente dice el Evangelio de Juan, queda escrito, no vienen a la luz, ¿verdad? No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, pero aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, va a venir a la luz, aunque sea reprendido, aunque sea regañado, aunque sea exhibido, que sea expuesto, porque dicho sea de paso, dijo el Señor, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Amén. Entonces, tener aceite es dejar pasar la luz. Obviamente es un elemento literal, el aceite para alumbrar, es literal, pero en la figura es que yo deje pasar la luz, ¿verdad? Que deje pasar la luz, que me exhiba, que Dios me pueda ver, analizar, y me lleva a la segunda palabra. Dice la Biblia que para ese aceite, dice, necesitamos olivas machacadas. Entonces la oliva tal cual es el fruto del olivo, pero fíjese que esa palabra machacada, la palabra katit, para los que apuntan, es una palabra que significa presionar sin destruir. Presionar sin destruir. Sí, porque entonces yo le quiero leer, le puse aquí la Biblia textual, 1 Corintios 10:13, lo hemos leído en la versión 60, dice, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser probados más de lo que podáis resistir, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado de eso, que también el apóstol Pablo dijo, fui superado más allá de mis fuerzas, pero él mismo dijo, eso no cambia la fidelidad de Dios. Entonces mire que hay veces que, bueno, no sé, si le gusta oír podcast como a mí, así de historias de vida, ¿verdad?, historias de superación y de éxito, usted ve cada vida, usted escucha y dice, yo no hubiera aguantado tanta presión, yo no hubiera aguantado tanto maltrato, y sin embargo hay gente que lo hace, pero a lo que quiero ir es esa fidelidad de Dios de 1 Corintios 10:13, donde dice que Dios no nos da más de lo que podemos resistir. Lo malo es bueno, no, lo malo es malo, pero al final es para que nosotros podamos tener ese aceite que pueda alumbrar a otros, ¿no? Porque cuando otros en una situación similar lo hacen, lo vencen, o usted, le digo, si usted ve historias de la vida real, historias de éxito, de superación, se va a dar cuenta que mucho de las leyes a favor de la gente que padece es porque en su momento hubo gente quizá estudiada que padeció algún abuso, algún maltrato, y entonces dice, no, yo necesito hacer algo para que no siga pasando esto. Y entonces es por eso así como dice el mundo que Dios trabaja de maneras misteriosas, como al final también hacia el mundo se da ese beneficio. Pero el punto es de que una oliva machacada, dice ahí, es presionar sin destruir. Entonces le digo, aquí tiene usted que pensar en Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Se hecha tu voluntad, ¿no? Y es algo que realmente, bueno, eso es en Getsemaní, pero que el Señor Jesús nos enseñó a orar cada día, orar al Padre Nuestro. Padre Nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en esta tierra, ¿va? Entonces es algo que nosotros debemos estar pidiendo cada día. Pues puse aquí mi hojita porque no me cabía el apunte acá, pero entonces me dice que presionar, así esa palabra de presionar sin destruir, ese presionar, por su parte significa insistir sobre algo, algunas veces deformar, martillar o quebrantar. Entonces le digo, entonces es por eso que nosotros cuando oímos la parábola de las 10 vírgenes las menospreciamos, ay,
5 vírgenes imprudentes, ¿cómo no fueron a tomar aceite para recibir al amado? Sí, pero es que vemos gente que no nos gusta que nos cambien la forma, que nos deformen, que nos insistan, que nos martillen, que nos quebranten. No es algo agradable. Y es por eso que se entiende que entonces, ¿por qué esas vírgenes, si tenían la oportunidad, no tomaron aceite a uno? Puede ser que no dejaron pasar la luz, ¿verdad? Figuradamente es lo que dice, porque obviamente les dicen las prudentes, bueno, miren, vayan a los que venden aceite y traigan, porque si no se les acaba a ustedes y se nos acaba a nosotras también. Y obviamente usted sabe que cuando van y vienen, pues ya no entran con el amado. Pero entonces, aquí podemos ver un poquito de la imprudencia, ¿va? Cuando son cosas que no nos gustan, con las que batallamos, que nos estén diciendo, pues lo más seguro es que no vamos a tener aceite. Mire, por su parte, Salmo 104:15, dice la palabra de Dios para todos, la versión PDT, dice, el vino alegra el ánimo y el aceite suaviza la piel. El vino alegra el ánimo, el aceite suaviza la piel. Entonces, cuando la Biblia nos habla de piel o de carne, nos habla de las cosas terrenales, ¿verdad? Quítense de vosotros toda gritería, maledicencia, iras, contiendas, ¿se da cuenta? Entonces, es bien fácil señalar a las 5 vírgenes imprudentes, pero dígame cuántos de nosotros trabajamos con esas cosas, con la ira, con el enojo, con la maledicencia, con la gritería. Ya no hablemos de las primeras cosas, ¿verdad? Fornicación, adulterio, etcétera. Entonces, eso me habla, tener aceite, ¿verdad? Entonces, cuando yo no tengo aceite, cuando no tomo conmigo aceite para tener mi lámpara encendida, entonces figuradamente me enseña la Biblia que es que yo estoy rechazando ser trabajado en esas áreas. Pero si yo quiero prepararme, porque siempre decimos, no, es que prepárate porque Cristo viene pronto. ¿Y cómo me preparo? Bueno, leímos Lucas 13, dice, prepárense teniendo sus lámparas encendidas. Acuérdense que no basta solamente la lámpara, no solamente estar en una iglesia, no solamente tener el conocimiento, tener un título, un cargo, sino que tienes que tener esa vida del Espíritu que representaría el aceite, ¿va? Que dejes pasar la luz y que a pesar de ser presionado, sepas que no vas a ser triturado o destruido. Sí te van a presionar, eso es aceite puro de oliva machacada, pero al final lo que se va a sacar es que sea aceite. Ahora, por su parte, le enseñaba la imagen, voy a regresar aquí a la imagen, le decía que tenemos que tener la mecha, en aquellos años pues era de lino. Ya hoy no sé qué material se usa, así como la cuerdita, realmente no investigué dónde lo sacan, pero en aquel tiempo era lino. Y entonces fíjese que este es uno de mis pasajes favoritos, está tomando las palabras del profeta Isaías, aquí el escritor, y Mateo 12:20 dice, hablando del ministerio del Señor Jesús, dice, la caña cascada, o sea, la caña hueca, imagínense un carrizo, ¿no? Que está hueco por dentro, dice, la caña cascada no quebrará, y aquí está el punto. Porque no va a encontrar, al menos en la versión en español la antigua, la 60 y eso, la palabra mecha no está la palabra pábilo, ¿verdad? O, sí, pábilo, no sé si en su tierra, en su región se diga igual, el pábilo, ¿no? La mechita. Dice, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y ahora que meditaba el tema, yo me acordaba que fue uno de mis textos favoritos en la adolescencia, porque usted sabe, en la adolescencia uno tiene 7 etapas altas, uno está arriba, uno está abajo, uno está arriba, uno está abajo. Y yo siempre llegaba a este verso, porque obviamente creo que si de algo leemos de la Biblia son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y este era uno de mis pasajes, bueno, sigue siendo uno de mis pasajes favoritos, porque entonces me daba ánimo, de que digo, a veces, ¿cuántas veces nosotros somos como ese pábilo que humea, verdad? Que ya estamos en las últimas, ya no podemos más, pero que el Señor dice, ese pábilo que humea no lo va a pagar, va a sacar a victoria del juicio. Entonces, mire, me llamaba la atención cómo buscaba esta imagen en internet, bueno, en la IA, ¿no? Pero ve que toma las referencias de todos lados. Y entonces me dice que estaba la despabiladera, ¿no? Entonces me dice, ponían la cuerdita, la mecha, y entonces con esta, cuando dice, el pábilo que humea no apagará, entonces con esta lo que hacían era sacarle más cuerdita, ¿va? Sacarle más cuerdita. Fíjese que esa palabra humear, aquí lo apunté, a ver si lo apunté. Mire, esa palabra humear es la palabra quejé, ¿no? 3:5, casi como de queja, ¿no? Me quejé. ¿Qué es humear? Me quejé, ¿verdad? Con K, quejé. 3:5, 4:3 es hebreo y dice, porque esa es la palabra de Isaías, dice, humear es estar débil, estar angustiado, tener un entorno oscurecido, estar débil, figuradamente desalentado, ensombrecido, estorbado, ¿no? Entonces, imagínese usted qué etapa de su vida está viviendo. Todos nos desalentamos, nos desanimamos,
tenemos estorbos, a veces no sabemos qué hacer, cómo resolver una situación. A veces decimos, sí, sé que no está bien lo que hago, sé que tengo que dejar esto, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? El otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿cómo le hago para dejar de tomar, ¿va? Y me quedé pensando en su pregunta, digo, ¿cómo le hago? O sea, porque lo fácil es, no, pues Cristo te va a ayudar. Claro, Él te va a ayudar. Pero ¿sabe a lo que me llevaba el Señor? Permítame hacer un paréntesis, que bíblicamente cuando habla de los odres, dice, el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar, porque si no lo uno y lo otro se pierde. Entonces, Dios no te quita solamente un mal hábito, sino que te transforma completo como al odre para poner una vida nueva en ti. Amén. Es algo bien interesante. Bueno, entonces aquí regresando al pábilo, ¿va? Entonces dice, cuando está oscurecido, cuando ya está humeando, está débil, que no tiene ganas, ¿qué va a hacer? Va a sacar a victoria del juicio. Dice, no, todavía hay mechita, todavía puedes alumbrar, todavía hay cosas que hacer. Y fíjese que esa palabra pábilo, por su lado, es la palabra pishtá, así como de pistear, pero en hebreo, pishtá. Pishtá, 6594, y me dice, es desmenuzar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos atoramos en nuestra vida, cuando somos un pábilo que humea? Es que, en buen lenguaje chilango coloquial, que estamos hechos bolas, ¿no? O sea, estamos así enmarañados, como cuando está desenredando sus cables, ¿no? Y, ay, ¿ahora cómo le hago? O las mujeres que todavía tejen su hilo, ¿y cómo le hago ahora? Tienen que buscar, o cuando enredan una extensión, ¿verdad? Los hombres, va uno ahí buscando cómo la enredé mal, ¿verdad? Y entonces va uno buscando. Eso es sacar la victoria del juicio de un pábilo que humea, desenmarañar así la madeja, a ver, ahora sí, ya puede ser usado otra vez, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere hacer, porque entonces dice, acuérdense que trabajé todas las ideas, ¿verdad? Dice, ¿quieres estar preparado para mi venida? Mantén tu lámpara encendida. ¿Cómo la enciendo, Señor? Tente aceite, trabaja tus actitudes, pero entonces también ve cómo está la mecha, el pábilo. Si ya está humeando, entonces tienes que dejar también que el Señor lo trabaje, que lo desenmarañe, para que entonces pueda sacar a victoria el juicio. Ahora fíjese que estudiando lo de las lámparas, porque es algo bien interesante que le quiero mencionar, Job 12:5 está diciendo, se siente menospreciado Job, se siente humillado, y entonces dice, yo soy aquel cuyos pies van a resbalar, y es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. Ponga atención, lea conmigo. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchuras. Entonces me está hablando de alguien que está a punto de caer, ¿verdad? Alguien que está a punto de resbalar. Luego entra una comparación, me dice, es como una lámpara despreciada. ¿Despreciada por quién? Por aquel que está en sus anchuras. Ve otras versiones y dice, claro, el que tiene menosprecia al que no tiene. El que no está atravesando un problema o el mismo problema, obvio no entiende y menosprecia al que está atravesando ese problema. Pero lo que me llama la atención es que si nosotros no cuidamos tener nuestra lámpara encendida, yo lo estoy viendo aquí como una advertencia. Job 12:5, y él lo estaba viviendo, me dice cuando, o sea, la idea que está trabajando aquí es de cuando tú desatiendes la lámpara, ¿va? Cuando tú, imagínense que esta es la lámpara, ¿va? Cuando tú desprecias la lámpara, ay, no me sirve. Imagínense que está a oscuras, ¿no? Y que no conoce el lugar, pues mínimo una lamparita. Hoy agarramos el teléfono para todo, ¿va? Y agarramos y vamos con la lamparita, ¿va? Pero imagínese que usted la desprecia, así que no la necesito, no la quiero. Entonces me está diciendo Job, ¿sabes qué significa eso cuando tú menosprecias la lámpara? Que tus pies están a punto de resbalar. ¿Se acuerda que la cita de Proverbios dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz? Entonces cuando tú desatiendes los mandamientos de Dios, cuando tú desatiendes, tienes la oportunidad de ponerlo en práctica, ponerlo por obra, ¿va? Darle al pobre, amar al prójimo, bendecir al que te persigue y te maldice, ¿va? No es fácil, no es fácil, pero cuando uno menosprecia esa enseñanza y ese mandamiento, entonces Job 12:5, refiriéndonos a la lámpara, me está diciendo estás a punto de resbalar, ¿sí? Entonces le digo, no es nada más ver a las vírgenes imprudentes que no tomaron aceite y menospreciarlas de, ay, estas como no tomaron aceite, ya le enseñé lo que pasó figuradamente en su corazón, en su mente, en su interior. Pero también entonces me dice que la figura de Job, que entonces si yo dejo que mi lámpara se apague es porque yo en algún momento dejé los mandamientos. Sí, yo sé que eso es bueno, y entonces se cumple la palabra, ¿verdad? Que dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces yo sé que es bueno orar, yo sé que es bueno leer mi Biblia, yo sé que es bueno congregarme, yo sé que es bueno tener mi tiempo devocional con Dios, pero entonces cuando yo dejo de hacerlo, cuando yo lo menosprecio, por la causa que sea, ahorita no vamos a hablar del por qué, ¿verdad?
porque dijo la burrita de Balaam, no era arisca, me hicieron. No es cierto, no dijo eso. Es una referencia. Entonces nos justificamos, pero me está diciendo, no. Si yo no tengo una lámpara encendida, la Biblia me está advirtiendo que entonces mis pies están a punto de resbalar, porque entonces, ¿cómo voy a ver? ¿Cómo voy a ver a dónde voy? ¿No? Y aquí con esos pasajes terminamos, mire. Bueno, casi terminaba, para no ser como todos los predicadores. Casi, denme unos minutitos más. Mire, Salmos 13:3, nada más quiero hablarle de los salmos, porque en la historia hay un grupo que se llama Peregrinos Extranjeros, ya viejito, pero entonces ellos cantaban casi que la Biblia literal. Me gustó, por eso pusimos eso en la historia, porque Salmo 18:28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Bueno, esa fue la historia. Vamos a comenzar del 13. 13:3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Se acuerda que en Mateo dice, el Señor Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo? Lo vimos también hace 8 días, ¿verdad? En el tema de las parábolas. Dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces tenemos que ir al punto de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos poniendo delante de nuestros ojos, a dónde estamos dirigiendo nuestra mirada. Porque número uno, pues lo que tenemos en el teléfono, ¿verdad? Nos va a perder si no lo enfocamos bien, porque dice la Biblia, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, vas a encontrar que la luz que hay en ti, no lo pone así, pero la luz que hay en ti son tinieblas. Entonces tienes que cuidar, número uno, qué estás viendo, a quién estás viendo, ¿verdad? A quién estás siguiendo. Porque veíamos en la parábola de la oveja perdida, cuando la oveja se pierde, es porque deja de seguir a Jesús, ¿no? Jesús como pastor, Jesús no es un arriero que está atrás. Jesús es un pastor que se va adelante, va llamando, va hablando, y cuando uno deja de oír su voz, es cuando uno desvaría. Pero entonces dice la Biblia, tengo que encender mi lámpara para que no duerma de muerte. Y eso es bien, me está investigando las palabras, y es algo bien literal, ¿verdad? Que te dé un sueño, de que no puedas despertar, de que te llegues a una etapa de confort en tu vida, a una etapa de resignación, y que entonces eso, como consecuencia, a la larga, al paso del tiempo, te traiga contigo muerte. Gente que ya no se ha podido levantar, de que se dio un break, ¿verdad? De las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de la iglesia, ¿verdad? Me voy a dar un tiempo. Ya no volvieron. Se permitieron ciertas cosas, ciertas actitudes, y hoy simplemente no están. ¿El Señor los puede traer de regreso? Claro que los puede traer, pero fíjese que precisamente en la parábola de la oveja perdida, el Señor Jesús se acuerda que dice, así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces no es, obviamente esas parábolas nos dicen que Dios tuvo la iniciativa de ir a buscar, pero cuando pensamos en qué es lo que hizo cada personaje para considerar que fue un pecador que se arrepiente, es que la oveja se dejó encontrar, porque hoy día hay gente que no se quiere dejar encontrar, o va y lo busca, uno y todo, y no sé qué sea su culpa, no sé qué sea, pero entonces ya no se dejan encontrar, o no, es que estoy bien así, déjame en paz. Bueno, entonces dice el salmista, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Le decía Salmo 18:28, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces dice la Escritura, que el que anda en tinieblas, número uno, no sabe dónde va. Número dos, el que anda en tinieblas, dice, tropieza, porque no ve. Entonces son dos ejemplos bien claros, están en los evangelios, de qué podríamos aplicar que el Señor alumbre en las tinieblas, pero también porque yo necesito encender mi lámpara. ¿Qué significa? Que yo sepa dónde voy. Le digo, usted y yo podemos estar cantando Camino al cielo yo voy, pero ver nuestra vida o preguntarle a Dios, hijo, no vas al cielo, o sea, no vas siguiendo mis pisadas, ¿de dónde podrías esperar que vas siguiendo mi ejemplo? ¿De dónde podrías decir que estás siguiendo mis pisadas? No puedes decir eso. Entonces es día de que hagamos un alto, encendamos la lámpara y, ay, Señorcito, me desvié. Yo pensé que iba en pos de ti y voy más alejado que nada, ¿verdad? Le comentaba yo de los pilotos de avión, ¿verdad? Que tienen una tablita para medir la resistencia del viento cuando son vientos contrarios kilométricos, de kilómetros por hora, que entonces dicen, bueno, para esta contrariedad yo tengo que desviarme un poquito para poder llegar a mi destino, ¿eh? Para que no me desvíe de mi destino. Eso es, ¿eh? Tropieza, dice la Biblia,
El que no ve, no sabe con qué tropieza. Entonces, si usted no ha hecho un alto para ver, usted puede ver o puede percibir, ¿verdad?, que en su vida hay como ciclos. Algunos incluso hasta tienen identificado el mes, ¿no? El mes en el que les cae la depresión, en el mes en el que más se ponen de malas, en el mes que más cosas malas les pasan. Yo no sé, yo tengo conocidos así, ¿verdad?, que empezaba el mes, ¿sabes qué? Este mes, mira, no quiero decirme nada, profetizarme nada malo o augurarme nada malo, pero me ha pasado que este mes del año siempre me pasan cosas. Y sí, dicho y hecho, siempre pasaban cosas. Bueno, el punto es que por eso tenemos que tener la lámpara encendida, ¿va?, para saber con qué estamos tropezando, buscar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué se dio? ¿Va? ¿Por qué ahora estoy padeciendo esto? Mire, Salmos 19:8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces vea cómo al principio el salmista dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Cómo va a alumbrar nuestros ojos del Señor? A través del mandamiento. Porque entonces hoy día, como ya cualquiera hacemos videos, cualquiera sube un TikTok, cualquiera se levanta como defensor de su fe, de la fe que sea, entonces ya decimos, no, es que fulano dijo, mengano dijo esto, y estamos no siendo enseñados, sino adoctrinados a responder de una manera memorizada. Y cuando nos cuestionamos de, oye, ¿y por qué piensas eso? ¿Por qué esta deducción? ¿A qué te va a llevar? Entonces hay gente que dice, no, es que, como por ejemplo, ¿no? He estado viendo videos, bueno, desde Luis Toro para acá veo videos de los católicos, ¿verdad? Entonces dicen, es que es lo mismo, y nosotros estamos en la iglesia verdadera, y ya sabe, todo lo que dicen, pero siempre caemos al punto de, bueno, pero ¿por qué nuestras vidas son tan diferentes? Porque, o sea, se lo digo con amor, ¿eh?, y con respeto. O sea, ¿por qué te clavas en un punto de la historia, etcétera? Pero cuando te cuestiono, te pregunto de las cosas que sí están escritas en la palabra, en la Biblia, o sea, no las sabes, ¿no? O sea, eso me refiero cuando digo, estás adoctrinado, repites como perico cosas que te han dicho, pero incluso también de los cristianos, también hay gente así, ¿verdad?, que la repite, pero no las entiende. Y entonces se cumple la palabra que dice el Señor Jesús, citando al profeta Isaías, esos con los ojos ven, con los oídos oyen, pero no se vuelven del corazón y se convierten para que yo los sane. Entonces, no es una fe nacida de un corazón puro. ¿Sí me explico? Bueno, entonces aquí dice, entonces esos preceptos de Jehová, lo que está escrito ahí en la palabra, eso es lo que te alumbra los ojos para decir, no, yo voy mal. Esto que yo creo que es correcto no es correcto en base a la palabra. Le he comentado de una vecina allá en México donde vivía que, pues aunque mi mamá le hablaba y todo, nunca se convirtió porque mi mamá le predicara. ¿Cuándo se convirtió? Cuando empezó a leer su Biblia, la Félix Torres Amat. Oiga, ¿y usted quién le presentó? No, pues es que solamente leyendo la Biblia, o sea, no hace falta que nadie te predique, con que leas la Biblia, pues no está bien, no está en la Escritura lo que yo creo, lo que yo creo que creo. Nada más, y ahí está mi vecina, doña Rosita, ahí está, ahí sigue todavía, en su tiendita. Gracias a Dios. Salmos 34:5, mire, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Ahí cantamos, los que miraron al Señor. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces, ¿por qué se nos apaga la lámpara? Porque dejamos de verlo a Él. ¿Cómo lo dejo de ver a Él? Acuérdese que a Pedro le dijo el Señor Jesús, Pedro, no pones tu mira en las cosas, bueno, Satanás, no pones tu mira en las cosas de Dios, en las cosas de los cielos, sino en las de los hombres. ¿Cuándo dejo de ver a Dios? Cuando pones la vista en las cosas de los hombres, en el humanismo. ¿Es malo ser humano? Pues no, pero a la vez es triste la situación, ¿no? Te lleva a un punto donde hay maldad en cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? O sea, le comentaba, por decir, le quiero comentar este ejemplo de los homeless, ¿verdad?, trabajando con ellos, ¿verdad? Muchos dicen, es que solamente quiero que me traten como un humano. Ok, sí, se entiende, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Tiene sentido, claro. Necesitas ir al baño, necesitas alimentarte, asearte, vestirte, claro. Trato humano. Pero le comentaba a mi hija uno que nos tocó rescatarlo en medio de una, bueno, iba a decir una tormenta de nieve, se oiría muy drástico, pero sí, o sea, era una tormenta, era clima de nieve aquí en Estados Unidos. Y cuando lo rescatamos y lo metimos en un hotel, ¿sabe qué hizo? Se puso a llamar y a sus contactos y total que uno pensaría, bueno, me están sacando de la tormenta de nieve, pues voy a aprovechar, me voy a bañar, voy a dormir, voy a cenar, ¿no? Voy a portar bien. No, me atrevo a decir que hizo una fiesta porque cuando nos tocó limpiar el cuarto había ahí cosas de mujer y demás. Digo, bueno, entonces,
O sea, sí, o sea, le quiero decir eso en el punto de la humanidad. O sea, sí mereces un trato humano, pero tu misma humanidad te va a llevar a que algunas cosas no estás dispuesto a cambiarlas. Algunas cosas, y eso fue nosotros, pero obviamente mira hacia Dios, ¿no? Dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, el que lo ama y el que no le ama. La gente quiere su deseo, quiere su humanidad, pero no quiere nada con Dios. Entonces, el punto aquí era, los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces, cuando nosotros dejamos de vista a Dios, o sea, no queremos nada con Dios, se apaga nuestra lámpara. Dios en su misericordia le compartía el versículo de el pábilo que humea no lo va a pagar. Pero qué tal que nosotros, como las vírgenes imprudentes, ¿verdad? No tomamos el aceite, no dejamos pasar la luz, no tenemos esa vida de pureza, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente la lámpara se va a apagar. Simplemente. Entonces, cuando el Señor venga, dice, pues no vas a saber cuándo el Señor va a venir. A la hora que no pienses, a la hora que no esperas, se va a cumplir la palabra que dice el Hijo del Hombre, aquel que va a recibir el reino, aquel que está puesto para juzgar a todos. Es otro tema, va por sí mismo, el juicio de Dios. O sea, no es así como que las cosas apocalípticas y destrucción. No, dice la Biblia, Dios va a juzgar por el Evangelio los secretos de los hombres. O sea, es de que vamos a dar cuentas, como decimos, ¿no? Vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas de las palabras, cuentas de nosotros, cuentas de lo que nos dieron, los secretos, ¿verdad? Eso es lo que nos van a juzgar. A ver, tú decías esto, tú pensabas esto, tú nunca trabajaste esto, tú no perdonaste. ¿Qué pasó? Eso es el juicio de Dios. Bueno, ese es otro tema. Y terminamos. Mateo 5:14. Aquí le puse, esto se lo pedí a la IA, porque entonces le digo, ¿por qué la Biblia menciona que Mateo 5, que se pone la lámpara sobre el candelero? Le digo, no es un candelero que se colgaba al techo como en la historia un poco más moderna y para acá, no. Era igual a lo mejor de arcilla para que aguantara el calor, pero pues a la vez era pequeñito, ¿no? Bueno, entonces, dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué significa tener mi lámpara encendida? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es la luz? Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero estar preparado para la venida del Señor, ahorita, o sea, así lo dice el texto, porque no nos vamos a poner a discutir. Hermano, lo que esperamos es el arrebatamiento. Le leí Lucas 13, dice, bienaventurado aquel que cuando el Señor venga le haya haciendo así, velando a que su Señor regrese, ¿no? Entonces lo dejo así textual, así, textual. Entonces vamos a entrar en cuestiones escatológicas. Pero el punto es que me está diciendo que yo encienda mi lámpara. Dice, ¿quién está preparado? Enciende tu lámpara. Porque entonces Mateo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, dice el reino de los cielos será, ahí habla en tiempo futuro, será como si 10 vírgenes, 5 fueran, entonces vea toda la figura, ¿no? Que se cuidaron, se guardaron, esperaron y tenían lámpara, pero no tenían los aditamentos. Entonces por eso la Biblia es bien intencional cuando dice, enciende la lámpara, enciéndela. Y si la vas a encender, entonces, oye, ¿dónde la voy a poner por si me quedo dormido? Que no me vaya a quemar, ¿verdad? Y el aceite, ¿va? Oye, y la mecha va a durar, obviamente con la experiencia, usted ya puede determinar, mira, con ese poquito aguanta las 3 vigilias de la noche, ¿no? Sí, con esa mecha todavía aguanta, si no, cómprate otro. O sea, es que de una vez, como cuando el pastor usa su micrófono con pilas, y para que no se le muera a media predicación, le pone nuevas desde un inicio, ¿no? Igual la mecha, o sea, es que ponle nuevo, porque si no, quién sabe si vamos a llegar. Si sobra, pues qué bueno que sobre, pero mejor que no nos falte, ¿va? Entonces dice el Señor, eso es, que tú hagas tus buenas obras. Que ese es otro tema por sí mismo. ¿Cuáles son las buenas obras? Bueno, tendríamos que verlas. Pero dice que tienen que evidenciarse. Recuerdo lo que le dije de Proverbios. Mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. O sea, no es nada más que tengas conocimiento o tengamos conocimiento, sino que vivamos lo que predicamos, que vivamos lo que aprendemos, lo que enseñamos. Pero lo más importante es que eso nos posiciona para poder estar preparados para la venida del Señor. ¿Ven? Entonces, ore conmigo, dígale, Señor, yo la verdad no he tenido cuidado. ¿Sabes qué, Señor? Yo la verdad, sabes que ni aún contigo me ministro, Señor. Aún contigo me cuesta trabajo dejar que tu luz pase. No me gusta que me digan nada. Yo le he dicho, a mí no me gusta que me digan. Y a veces ese tipo de carácter se vuelve también contra Dios, ¿verdad? O sea, nos afecta al grado de que a Dios lo tratamos igual de, no, yo no necesito a nadie. Y quizás así la vida nos ha tratado, pero el Señor Jesús nos está diciendo hoy, pero no puedes encender tu lámpara si no tienes el aceite, si no dejas que la luz pase.
que la luz pase a través de ti. No puedes tener aceite, no puedes tener el aceite si no dejas, dice aquí, presionar sin triturar, ¿verdad? Si no te señalo, si no te quebranto, no es agradable. No, no es agradable. Pero no olvide la promesa, ¿va? La caña cascada no quebrará y el pábilo que humano no apagará hasta que saque victoria del juicio. Entonces le voy a poner esta ahí para que usted vea qué es lo que necesita. Tiene la lámpara, pero necesita el aceite, necesita el pábilo, necesita el candelero, necesita encender su lámpara en este día. Padre, en este día te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por la vida y tu misericordia, Señor. De hecho, tu misericordia es mejor que la vida, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque todo cristiano espera tu venida, espera tu regreso, espera haber cumplido la palabra de estar en la eternidad contigo. Y aunque mencionamos estar preparados, a veces no sabemos cómo prepararnos, Señor. Hoy leímos textualmente: prepárense teniendo sus lámparas encendidas, Señor, y líbranos tú de ser insensatos, de tomar solamente la lámpara, confiarnos, estar en un área de confort, menospreciar la lámpara, como decía Job, y no darnos cuenta en sus palabras que él dijo: el que menosprecia la lámpara está a punto de que sus pies resbalen. Señor, líbranos. Padre, aquellos que hoy son un pábilo que humea, que están rodeados de tinieblas, que no saben a dónde van, que no saben con qué tropiezan, Señor, yo te ruego, mi Dios, como decía el salmista, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tú alumbres nuestras tinieblas, que tú alumbres nuestros ojos, Señor, que tú nos alumbres con tu palabra, con tus mandamientos, con tus preceptos, que alumbres nuestro corazón, Señor, y que nuestra lámpara pueda estar encendida, pero que también, Señor, no solamente seamos cristianos de conocimiento, sino podamos poner por obra, podamos manifestar al mundo tu amor, tu misericordia, el evangelio, tus obras, y estar preparados para tu venida, Señor. Remueve tú lo que tengas que remover, perdona, Señor, todo pecado, todo ocultamiento, todo pecado oculto, Señor, como dice la palabra, líbranos de los pecados ocultos, aquella negligencia que tenemos para esconder cosas, Señor, perdónanos y ayúdanos para estar limpios delante de ti, Señor. Ayúdanos y te damos gracias por este día en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Bueno, bendiciones, nos despedimos, nos vemos.